Bien, pues vamos a continuar estudiando la Biblia. Hemos estado estudiando temas diferentes. Estuvimos estudiando cómo ser excelentes, ¿sí? Dios quiere que seamos así. Y estudiamos varios principios, ¿verdad?, que tenemos que hacer para poder cumplir con ese propósito de Dios de vivir diferentes en este mundo, ¿sí? Me gustaría cambiar un poquito el proceso de las enseñanzas y ahora me gustaría estudiar un libro completo de la Biblia. En un sentido, así debe ser. Cuando uno estudia la Biblia, tiene que leer el libro, lo que está diciendo. Nosotros cuando estudiamos temas de la Biblia, sacamos de aquí, de allá, de acá, pero es bueno saber a qué se refiere cuando está hablando en su contexto, ¿verdad? Entonces, me gustaría que ahora acá, pues comencemos a estudiar el libro de Primera de Pedro. Fíjense, en el año 64 después de Cristo, se incendió Roma. Piensan que fue Nerón el que lo hizo. Entonces, Nerón le echó la culpa a los cristianos. Pero fueron los cristianos los que hicieron este incendio. Y por eso vino la persecución de los cristianos en el primer siglo. Y fue prohibido el cristianismo, ¿sí? No querían que hubiera cristianos. Y por esto Pedro escribió esta carta, precisamente, ¿verdad? Les advirtió que tendrían sufrimientos, ¿sí? Entonces, inclusive Pablo y Pedro fueron ejecutados por ser cristianos, por estar predicando la Biblia, ¿sí? Así que el tema de la carta de Pedro es sufrimiento y gloria. Vamos a estar viendo cómo Pedro trata este tema de sufrimiento, ¿verdad? Cómo actuar en medio del sufrimiento y la esperanza que tenemos aquellos que pasamos por el sufrimiento, ¿verdad? Ahora, el sufrimiento es parte de la vida, ¿sí? Uno no puede decir, como voy a la iglesia no voy a sufrir. No, es parte de la vida el sufrimiento y tal vez algunos de ustedes están sufriendo ahora mismo algo, ¿sí? O tal vez no están sufriendo, pero en poco tiempo va a venir, ¿verdad? Es parte de la vida. Y vamos a ver cómo Dios lo permite y por qué lo permite, ¿sí? Así que, ya que Pedro va a hablar de esto, ¿verdad? Pues todos pasamos por el sufrimiento. Entonces yo creo que si estamos sufriendo o vamos a sufrir o es parte de la Biblia, necesitamos el ánimo para saber cómo actuar en este tiempo de sufrimiento. ¿Qué debemos hacer? Así que el propósito de Pedro es animar a los que estaban sufriendo, precisamente, ¿sí? A los destinatarios de esta carta. Los cristianos del primer siglo, como acabo de decir, ¿verdad?, sufrieron persecución, ¿sí? Y precisamente por la persecución que tenían, ya muchos no se estaban reuniendo. Inclusive allá en Hebreos, si pueden ver conmigo en la carta de los Hebreos, el capítulo 10, el versículo 25, Hebreos 10, 25, dice ahí, no dejando de reuniros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice, no dejando, hay algunos que no vienen. Y no venían precisamente porque esa carta fue escrita a los hebreos, a los judíos que habían aceptado a Cristo, ¿verdad? Entonces, ya no querían ir a la iglesia. Entonces, esta carta de Hebreos se escribió precisamente para decirles, aguas, no pueden estar jugando con Dios, ¿verdad? Entonces, pues los cristianos del primer siglo pasaron por esta experiencia y dijeron, no, mejor no voy,
¿Para qué me expongo, verdad? Así que Pedro escribió esta carta. Le voy a dar un bosquejo rapidito, de cómo se divide el libro. Eh, este, en los capítulos 1, versículo 3 al capítulo 2, versículo 10, trata de que el creyente que sufre debe recordar su esperanza y ministerio. De eso trata esta parte de la Biblia. Luego, capítulo 2, del 11 al 3:12, el creyente tiene el deber de permanecer sumiso aunque sufra injustamente. La parte 3, capítulo 3, versículo 13 al 4 al 19. El creyente que sufre por su buena conducta será bendecido. La cuarta parte del libro habla, capítulo 5, versículos 1 al 11, lo que debe hacer los que pasan por pruebas, qué cosas deben hacer. Y la conclusión, capítulo 5, versículo 12 al 14. Bueno, de eso se va a tratar el libro de Pedro. Vemos la introducción, si quieren ver allá primera de Pedro. Vemos la introducción, versículos 1 y 2. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Bueno, aquí Pedro se presenta primeramente a sí mismo, ¿verdad? Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, su autoridad, pone aquí la autoridad que él tenía para escribir esta carta, ¿verdad? Y las circunstancias que estaban pasando, dice ahí, Pablo apóstol, ¿a los qué? A los expatriados. Ajá. De la dispersión en todos estos lugares. Entonces Pedro está escribiendo a varios cristianos de esta región que estaban dispersos, habían sido expatriados precisamente por haber aceptado a Cristo, por ser cristianos, ¿sí? Entonces aquí Pablo está poniendo las circunstancias de los destinatarios y también su posición espiritual, ¿verdad? Dice ahí expatriados, venían de regiones diferentes. Y cuando uno está expatriado o yendo a otro lugar, uno se siente extraño. No sé si ustedes han ido a lugares donde no conocen, ¿verdad? Y uno comienza a observar, oye, ¿por qué hacen esto, verdad? ¿Por qué hacen aquello? Así que esos cristianos que estaban experimentando precisamente la expatriación, ¿verdad? Pues necesitaban ánimo, porque estaban en países donde no conocían las costumbres, precisamente por su fe en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ellos eran expatriados, sufriendo persecución, ¿verdad? Entonces, dice aquí que aparte de ser expatriados, él dice que son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Entonces está dirigiendo a estos expatriados de la dispersión, pero dice que son elegidos, dice el versículo 2, elegidos, y habla de tres frases de a qué se refiere la elección. Dice, según la presencia de Dios, para obedecer y para ser rociados, ¿verdad? Dice aquí, según
elegidos según la presencia de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, que Dios, su presencia, sabe quiénes son los elegidos, ¿sí? Y yo a veces cuando veo en la Biblia pasajes como estos, digo, bueno, entonces, ¿por qué es uno cristiano? ¿Porque Dios lo elige o porque uno acepta a Cristo? Bueno, son las dos cosas. Dios conoce a los que van a ser suyos, pero por otro lado, uno que tiene que tomar la decisión. Entonces aquí dice, elegido según la presencia de Dios, según Dios, ¿verdad? Y luego dice ahí, dice, en santificación del Espíritu, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Somos dirigidos. Y luego dice, para obedecer y ser rociados. Entonces aquí habla según, en y para, y me llama la atención que dice según, elegido según Dios, luego en, por el Espíritu Santo, y luego para, y se hace mención de Jesucristo. Entonces aquí aparece la Trinidad, ¿verdad? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en esta introducción, precisamente, Pedro quiere animarlos, ¿verdad? Ánimo. Están pasando por dificultades, pero ustedes son, Dios los conoce, ¿verdad? Dios sabe que son sus hijos, ¿verdad? Y por esto los quiere animar. Bueno, así pasa con los creyentes nosotros cuando pasamos por situaciones difíciles, así como los de aquel siglo, ¿verdad? Necesitamos ser animados. Allá en Hebreos 11:13, un poquito antes, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándoles de lejos y creyéndolo y alabándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Bueno, así eran estos cuates, los hebreos y también los destinatarios de Pedro. Igual nos pasa a nosotros. En esta tierra somos extranjeros. Estamos de paso, ¿verdad? Allá también en Primera de Pedro, regresando a Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Dice, yo les ruego a ustedes como extranjeros y peregrinos. Así que, como creyentes, por creer en Jesucristo, somos diferentes a los demás. Y estamos viviendo en un mundo como extranjeros. ¿Sí? ¿No les ha pasado que ahora que han entrado a Cristo, la gente dice, a ver, ya que aceptaste a Cristo, a ver, quiero ver que sí es cierto? Y nos tratan diferente. ¿Sí? Y quiera que no, pues nos ven. ¿Cómo? ¿No eres católico? ¿No eres de Mormón? ¿Qué eres entonces? ¿Verdad? Entonces, a eso se refiere aquí, mire, somos extranjeros y peregrinos. Pasamos por esta tierra, ¿sí? Pero qué bonito que Dios nos conoce, como dice aquí. Somos guiados por el Espíritu Santo y dice que por Él, ya que Él pagó el precio, dice ahí, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dice, gracia y paz, tengan gracia y paz. Con eso introduce, ¿verdad? La gracia, la palabra gracia es un favor inmerecido. Muchas cosas no merecemos, pero Dios por su gracia nos los da, ¿verdad? Entonces aquí dice, que tengan gracia, que Dios les dé ese favor inmerecido y la paz, ¿verdad? Que era lo que necesitaban ellos precisamente porque estaban sufriendo, necesitaban paz. Entonces, en esta introducción dice, miren, ustedes son elegidos y Dios les va a dar gracia y paz. Y dice ahí que se multiplique esto en su vida ahorita que están pasando por esto. ¿Sí? Así que Pedro comienza a decir esto en su introducción, ¿verdad? Luego en versículo 3 al capítulo 2:10, ya dije hace un rato, habla del destino del cristiano que es la salvación. Vamos a hablar ahorita
¿De a qué se refiere Pablo con la salvación? ¿Y por qué le está diciendo a un pueblo que es extranjero y peregrino, que está siendo rechazado y que está sufriendo? ¿Por qué habla de la salvación? Bueno, cuando pasamos por situaciones difíciles, qué bueno es saber que somos salvos. Que pase lo que pase aquí en la tierra, ¿verdad? Un día vamos a estar con el Señor. Y eso trae esperanza, ¿sí? Entonces, Pedro comienza a enseñarles precisamente acerca de la salvación. Y la palabra salvación es una palabra clave en esta sección, ¿verdad? El versículo 5, el versículo 9 y el versículo 10 hablan de la salvación precisamente, ¿sí? Entonces se enfatiza la salvación y también se enfatiza el futuro, ¿sí? El versículo 3, el 4, el 5, el 7 y el 13 hablan del futuro. Por ejemplo, el versículo 3 dice, nos hizo renacer para una esperanza. Habla del futuro, la esperanza que tenemos, ¿verdad? Entonces se enfatizan estas dos cosas, ¿verdad? La salvación y el futuro. Versículos 3 al 12 comienza a hablar de las bendiciones que trae la salvación, ¿sí? Y entonces comienza a decir que la salvación trae, dice el versículo 3, bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿sí? Entonces, la salvación trae un nuevo nacimiento y trae una herencia y trae una seguridad de que vamos a recibir esto, ¿verdad? Y aquí se enfatiza al Padre y el futuro, ¿sí? Versículos 3 y 5, ¿verdad? El nuevo nacimiento. Versículos 6 al 9, gozo en las pruebas, eso lo vamos a ver la próxima semana. Y versículos 10 al 12, cómo esta salvación trajo interés en los ángeles. Los ángeles están en el cielo diciendo, oye, a ver, ¿de qué se trata esta salvación? No somos como ustedes, ¿verdad? Así que queremos saber de qué se trata esta salvación, ¿verdad? Entonces, se comienza a decir, versículo 3 al 5, que la esperanza trae, más bien que la salvación trae esperanza, y esta esperanza es segura. Cuando uno está pasando por un sufrimiento, necesitamos seguridad. Y precisamente este pasaje vamos a ver ahorita, ¿verdad? Cómo este mensaje trae esperanza en medio del sufrimiento por el cual estaban pasando los destinatarios, ¿sí? Comienza diciendo el versículo 3, bendito el Dios y Padre. Aquí es un elogio, bendito, ¿verdad? Bendito es Dios, ¿verdad? Bendito, ¿por qué? Por lo que ha hecho, ¿sí? Aquí bendito es hablar bien de las personas. Entonces Pedro comienza y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que según su gran misericordia, ya que es tan misericordioso, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿verdad? Nos hizo renacer, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa eso de que nos hizo renacer? Bueno, Dios cuando le aceptamos a Cristo, nacimos de nuevo. Fíjense, allá en Juan, sin perder primero de Pedro, allá en Juan, el capítulo 3, Juan 3, él decía, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Así que cuando uno acepta a Jesucristo, nace de nuevo. Todo este capítulo 3 precisamente habla de la nueva vida que nos da Dios cuando aceptamos a Jesucristo. Y eso ya lo hemos estudiado aquí en otras ocasiones, ¿verdad? Luego allá en 2 de Corintios 5, sí, 7, ¿sí? Habla del nuevo nacimiento.
cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador, nacimos de nuevo. Ahora Dios es nuestro Padre. Antes era nuestro Creador. Ahora somos sus hijos, ¿verdad? Pero hubo un nuevo nacimiento. Ahí en 2 Corintios 5:17, 2 Corintios 5:17, dice ahí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, si alguno aceptó a Jesucristo, es nueva persona. Ahora, yo no sé cuál ha sido su experiencia de ustedes, ya que han aceptado a Jesucristo como Salvador, pero la vida cambia. Ya uno es diferente. Así pasó en mi vida, cuando yo acepté a Jesucristo como Salvador. Y es lo que está diciendo aquí en 2 Corintios 5:17. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y Dios nos ha dado una nueva vida. Entonces, aquí cuando dice que nos hizo renacer, bendito el Dios y Padre de Jesucristo, que según su gran misericordia, nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? ¿Cómo sabemos que hay esperanza? Porque Cristo resucitó. ¿Sí? Y la Biblia enfatiza eso de que Cristo, y si Él resucitó de los muertos, entonces todo lo que dijo es cierto. ¿Sí? Entonces nunca se ha encontrado la tumba de Jesucristo, porque resucitó. Fue crucificado, pero resucitó. ¿Sí? No de lo que hablábamos hace 8 días, ¿no? Con los viajeros que iban hacia Emmaus. Sí. Ajá. Sí. Así que nos hizo renacer, ahora son miembros de la familia de Dios. Y cuando uno es miembro de una familia, tiene varios privilegios. ¿Sí? Imagínense, si somos miembros de la familia de Dios, ¿verdad? Pues tenemos una herencia. Dice ahí, versículo 4, que nos hizo renacer para una herencia. Ya que hoy Él es nuestro Padre, nos dejó una herencia. ¿Y cómo es la herencia? Dice ahí, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Así es la herencia que vamos a recibir de Dios, ¿verdad? Ahora, una herencia es una cosa, pues, buena que Dios nos da, ¿sí? Y es la que vamos a recibir. Y aquí dice que es incorruptible. La palabra incorruptible significa indestructible, que no se puede destruir esto. En segundo lugar, incontaminada, sin defecto. No hay defecto en esta herencia. E inmarcesible, no se seca como la flor y no se gasta. Así es esta herencia. O sea, estamos hablando de que Dios nos va a dar una herencia que es segura, ¿verdad? Y luego dice aquí, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La palabra reservada es muy interesante. Aparece en Colosenses 1:15, la idea, pero en este pasaje de Pedro lo pone de una manera más fuerte. En Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y aquí que esta herencia, esta esperanza, está guardada. O sea, alguien la está cuidando, ¿sí? Para que no se vaya. Esta es la idea, ¿verdad? Que está siendo cuidada por alguien, ¿verdad? Y es la misma palabra que aparece en Colosenses, que aquí dice
reservada en los cielos para vosotros. La herencia, ya que somos sus hijos, la está cuidando. ¿Sí? Así que luego allá nos preguntamos, ¿cuál es la herencia? ¿Qué es lo que nos va a dar el Señor? Vamos a ver rapidito algunas cosas que vienen como parte de la herencia, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, nos va a dar una personalidad distinta. Aquí vivimos en la tierra y tenemos varias cosas que no nos gustaría hacer, pero ahí estamos luchando, ¿verdad? Allí en Primera de Juan 3:2, un poco adelante del pueblo de Pedro. Primera de Juan 3:2. ¿Lo tienen? Dice ahí, amados, ahora somos hijos de Dios, o sea, los herederos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, es algo que debemos saber, si no lo sabía, sépalo, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Sí pueden imaginar? Seremos perfectos. ¿Sí? Y esto es parte de la herencia. ¿Sí? Que cuando estemos con Él, seremos semejantes a Él. Aquí estamos luchando, ¿verdad? Y queremos mejorar y mejorar, pero tenemos la promesa de que vamos a ser como Él. ¿Sí? En segundo lugar, vamos a Romanos, el capítulo 8. Romanos 8, los versículos 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, que es lo que acabamos también de decir ahorita, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjense, me llama la atención, cuando he estudiado este pasaje, me llama la atención que dice que a los que llamó, tiempo pasado, a estos también justificó. No somos justificados por haber creído en Él. Y a los que justificó, dice, a estos también glorificó. Lo pone en tiempo pasado. ¿Por qué es tan seguro? ¿Verdad? Que un día vamos a estar con Él en la gloria. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la herencia que tenemos, vamos a ser como Él, ¿verdad? Y participaremos de su gloria, de su presencia. Estaremos para siempre con Él en el cielo. Algún día vamos a estudiar esto, ¿verdad? Pero la herencia que tenemos por haber aceptado a Jesucristo como Salvador es que vamos a estar en la gloria con Él. Además, recibiremos una vida eterna. ¿Sí? Ya no vamos a morir. Se mueren los que no aceptan a Jesucristo como Salvador. Allá en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando hablamos de la herencia, estamos hablando de una, vamos a ser diferentes, seremos como Él, estaremos con Él en la gloria y tendremos vida eterna, ¿verdad? Y también otra cosa que vendrá como parte de la herencia es que nuestros cuerpos resucitarán. Vamos a Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Dice ahí, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo,
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿verdad? Nuestros cuerpos van a resucitar, ¿verdad? Dice, nuestra ciudadanía está en el cielo, donde también esperamos al Señor Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo. Nos va a transformar y vamos a resucitar para estar con Él en el cielo y ser como Él, ¿verdad? Así que esto es parte de la herencia que estamos viendo aquí en Primera de Pedro, ¿sí? Cuando dice ahí para una herencia, ya que Dios nos hizo renacer, dice aquí para una herencia, y esta es la herencia que vamos a recibir de Él. Ahora, el versículo 5 dice ahí, para una herencia reservada en los siglos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mire, aquí lo interesante es que no solamente la herencia es guardada, también nosotros somos guardados, lo que está diciendo aquí. Ustedes que son guardados, ya que somos hijos de Dios, ya que somos, Él es nuestro Padre, Él nos está cuidando. Y dice que somos guardados, ¿verdad? Así que, pues, esa es una bendición, ¿verdad? Entonces, nosotros somos guardados, ¿sí? Por haber creído en Jesucristo. Otra vez, allá en Filipenses, el capítulo 4, versículo 7, dice ahí, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo, en Jesús. Dice que guardará, ¿verdad? Y cuando vamos aquí a Primera de Pedro, dice que nos está guardando. Es una promesa de Dios. Está guardando la herencia, alguien la está cuidando y nos está cuidando a nosotros, ¿verdad? Así que esa es parte de la salvación. Ahora, según este pasaje, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Esa salvación va a ser manifestada. Lo que está diciendo aquí, en los tiempos postreros. Ahorita solo lo creemos por fe, lo aceptamos por fe, pero somos guardados por el poder de Dios para esta salvación tan grande que será manifestada. Algún día se va a dar a conocer, ¿verdad? Se quitará el velo que hay, ¿verdad? Que no, solo lo entiendo por lo que dice la Biblia, pero se quitará ese velo y entonces se cumplirá todo lo que Él dijo, ¿verdad? De esta salvación. Ahora, esto debe animar a los que sufren. Como ya vimos, aquí estaban los destinatarios de la carta, estaban sufriendo. Y les dice, ánimo, hay una esperanza. ¿Sí? Tenemos herencia, somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, esto debe animarnos. Mira, yo ahorita que estoy pasando por esta enfermedad, me dicen que hay la posibilidad de que haya cáncer en algún lugar por ahí. Entonces, van a quitar los tumores y van a hacer la biopsia. Pero cuando uno dice, híjole, tendré cáncer. Pero cuando me pongo a pensar, oye, pero soy salvo. Si Dios me lleva, voy a estar con Él, con todo lo que acabamos de ver ahorita. ¿Sí? Exactamente. Vamos a estar con Él y va a ser mucho mejor. Entonces, esto anima a los que somos hijos de Dios. Nos anima a saber que tenemos esta herencia. Y sin duda, estos destinatarios que estaban sufriendo persecución, por eso les está diciendo esto. ¿Sí? Ánimo. Hay esperanza. Los problemas traen inseguridad. Y todos pasamos por problemas, ¿verdad? Pero debemos concentrarnos
en lo que va a venir. Que esto es seguro. Esto es seguro. Entonces podemos decir que la salvación trae ánimo en medio de las pruebas. Entonces ya explicó aquí, ¿verdad?, que somos salvos, porque así lo quiso Dios, nos escogió, ¿verdad? Entonces, a los destinatarios que estaban sufriendo, dice, ánimo, tenemos una salvación tan grande. Así que no se desanimen por lo que está pasando ahorita. ¿Sí? La próxima semana vamos a estudiar que vamos a recibir por fuerza, vamos a pasar por pruebas. Y cómo debemos, cómo van a ser estas pruebas. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a ver la próxima semana en el pasaje que sigue. ¿Sí? Entonces le está diciendo, miren, destinatarios, tienen una salvación tan grande. Así que ánimo. ¿Sí? Van a pasar por pruebas, pero Dios tiene el control. Ya vimos que la salvación es guardada y nosotros somos guardados. Entonces esto habla de seguridad. ¿Sí? Entonces esto debe dar seguridad para aquellos que sufren. ¿Están pasando por algún problema ahora mismo o van a pasar? Pongan esto como base, ¿verdad? Que Dios en su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Hay algo mejor en el futuro. Estamos hablando de seguridad. ¿Sí? Dios nos da, si hay problemas ahora mismo, sepamos, ¿verdad?, que esto es seguro. Lo de la vida aquí es incierto, pero tenemos una herencia, así que ánimo, pase lo que pase ahorita, vamos a estar bien. Y tenemos una herencia. Esa es nuestra seguridad. Ajá, que como dice aquí, es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es segura. Alguien la está cuidando y nosotros somos cuidados también, ¿verdad? Así que pase lo que pase, ¿verdad? Dios está ahí presente en nuestras vidas. ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece si le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros? Y por la seguridad que nos da de que un día estaremos con Él en la herencia que Él nos ha dado. Padre, te damos muchas gracias por este pasaje de Primera de Pedro, a una iglesia que estaba sufriendo, y pues que tú los animaste a través de las palabras de Pedro. Y yo te pido que eso también ocurra en nuestra vida ahora, que podamos confiar de que tú tienes el control y que es seguro lo que tú has prometido para con nosotros. Que se quite la inseguridad, que se quite pues el descontentamiento tal vez por lo que pasamos, pero que tenemos confianza en ti. Así que gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.